Bueno, hemos estado predicando una serie de mensajes que se titula Nosotros estamos en guerra abierta con el diablo. En eso estamos claros. Estamos en guerra abierta con el diablo. Y no es una guerra que tiene batallas de vez en cuando y que tiene momentos de tranquilidad o de paz. No. Esta es una guerra continua, permanente, día y noche. Donde quiera que estemos, el diablo siempre estará tratando de hacer algo en contra nuestra y ensuciando el nombre de Cristo a través de nuestra vida. Entonces, hoy en el mensaje número 4, vamos a trabajar sobre el título que dice: Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Y hoy y el domingo entrante vamos a trabajar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. El texto bíblico para hoy es una composición, lo van a ver en la pantalla. No solamente es Mateo capítulo 4, tiene partes de Lucas y partes de Marcos. Sí, lo hemos puesto todo junto, tal y como se pudiera leer si Mateo, Marcos y Lucas lo hubieran escrito juntos ellos. Dice así: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. Luego el Espíritu lo llevó, dicen Marcos, lo impulsó a ir a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Ese es nuestro texto para hoy en la mañana. Recordemos lo que hemos hecho en los últimos 3 mensajes. Ya sabemos que como hijos de Dios estamos en guerra abierta contra el diablo y sus demonios. Ningún cristiano se puede librar de esto. Esa es una guerra permanente. Por otro lado, esta guerra no es individual, no es que tú estás en guerra, no, es una guerra colectiva. Nosotros, la iglesia, toda la comunidad está en guerra con el diablo. ¿Por qué razón? Porque un soldado que pretende luchar solo se muere en medio de la batalla. La Biblia dice: sin leña se apaga el fuego. Tenemos que estar juntos en la batalla. Por otro lado, ya hemos aprendido quién es el diablo, cuál es el poder que tiene el diablo y cuáles son los límites que Dios le ha impuesto para que él no sea todopoderoso. Sabemos también cuáles son las características de un buen soldado cristiano y también sabemos cuál es la armadura que nosotros debemos vestirnos. La conclusión de ese mensaje fue: la armadura de un soldado cristiano, en esencia, es Cristo, del cual nos vestimos todos los días. Si no es una cosa aparte, la armadura es Cristo. Muy bien. Hoy vamos a ver otro aspecto de esa guerra. Y no se trata de un curso de cómo echar demonios. Hay libros por allí a montones sobre ese tema. Yo les recomiendo no lean ninguno de esos libros. No son libros apoyados en la Biblia, sino en experiencias personales, y las experiencias personales no nos dicen cómo es Dios. Quien nos dice cómo es Dios es la palabra de Dios. Entonces, por otro lado, echar demonios es el resultado normal de una vida llena del Espíritu Santo. Y para eso no hay técnicas especiales, no existen técnicas. Todo lo que tienes que hacer cuando te enfrentes a una persona endemoniada, imita lo que Jesús hizo, actúa con la fe de Jesús y el poder de Jesús, y ya esa persona está liberada. Hoy y la semana entrante vamos a hablar acerca de las tentaciones que Jesucristo sufrió en el desierto. Y esas tentaciones fueron una preparación que Dios le dio para el ministerio público que él iba a efectuar en los siguientes años.
hay cosas que nosotros tenemos que evitar en nuestros ministerios particulares. Recuerden, todos somos ministros, todos hemos sido llamados a ministrar. Y hay cosas en las que el diablo nos va a tentar en el ministerio continuamente y debemos evitar caer en esas tentaciones. La primera lección que nosotros aprendemos esta mañana es: no esperes, repito, no esperes, si Dios te llama a ministrar en algún campo de servicio en la iglesia, que las cosas te salgan muy bien. Ni te van a salir bien, ni te van a salir fáciles, ni van a ser bonitas, ni van a ser honrosas. Al que le sirve a Dios, las cosas se le ponen siempre, siempre, siempre muy, muy incómodas. Si te lo dijera de otra manera, esto estaría lleno. Pero estamos diciéndote como la Biblia lo enseña. Desde un principio, cuando tú ministras a Dios, el diablo te va a estorbar. Él no te va a dejar solo en ningún momento. Y te va a poner tentaciones muy, muy atractivas. Las tentaciones que el diablo te pone no son feas, son hermosas, son bellas, son agradables. Realmente llaman la atención muchísimo y por eso es tan fácil caer en ellas. El punto es, el diablo quiere que tú falles y que hagas tu trabajo ministerial en la iglesia apoyado en tu naturaleza pecaminosa, es decir, en tu carne y no en el Espíritu de Dios. Algunos dicen, lo hago porque tengo que hacerlo, eso es la carne. Yo siempre lo he hecho así, eso es la carne. A mí me enseñaron así, eso es la carne. Muévete siempre a seguir la voz del Espíritu de Dios tal y como está escrita en la palabra de Dios. Ese es el balance correcto. Entonces, hoy voy a hablarte de algo que tú tienes que saber con respecto a la tentación. Voy a hablar de esa palabra, la tentación. En primer lugar, tienes que saber, Dios no es un agente de tentación. Dice Santiago 1:13, cuando sean tentados, ¿cuándo es eso? Siempre. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dice la Biblia, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que no le eches la culpa a Dios de tus tentaciones. Dios no tiene nada que ver en eso. En el caso de Jesús, como en el caso de Job, ustedes lo recuerdan, como en el caso de Abraham, ustedes lo recuerdan, Dios usa la tentación que proviene de Satanás para probar a sus hijos y poder así llevar a cabo sus propósitos soberanos en la vida. Es decir, que el diablo te tienta, pero inmediatamente Dios pone su contraparte y usa esa misma tentación para probarte a ti. Y así estás en medio de dos aguas. En otras palabras, el hecho es muy simple. Antes de que un cristiano sea usado para cumplir los planes de Dios en su vida, Dios primero lo prueba. Dios no te manda a la guerra sin probarte. Dios siempre te prueba. Dios aprovecha la tentación que el diablo lanza sobre tu vida para que tú seas un mostrario visible de cuánto amas a Dios, de qué leal le eres a Dios y cuánto puedes servirle a Dios. La tentación de este lado es una moneda de dos caras. Por un lado está la cara de Satanás, que se puede servir de la tentación para que tú peques contra Dios, pero por otro lado está la cara de Dios, que con esa misma tentación te está probando para mostrar tu lealtad, tu fidelidad, tu amor al Señor. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que
todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cambiemos la palabra cosas. Sabemos que todas las tentaciones cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Por qué razón? Dice la Escritura, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y ve ahora esta enseñanza. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Nunca digas, oh, es que a ese hermano Dios lo trata con mucho cuidado, con plumita de seda, en cambio a mí me está dando muy duro. No, a todos nos trata de la misma manera y todos los seres humanos tenemos las mismas tentaciones. Dios es fiel, no tú. Dios es fiel, no tú, repito. Y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedes soportar. Así que tampoco digas, es que yo no soporto, yo no puedo aguantar esto que me está pasando. No, Dios dice, si te meto en medio de esa tentación es porque tú puedes soportarla. Tú estás capacitado espiritualmente para salir adelante de esa tentación. Pero agrega también, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Imagínatelo de esta manera. Aquí estamos en la puerta de la tentación. Satanás está de ese lado diciéndote, mira, esta es mi oferta para tu vida. Y Dios está del otro lado diciéndote, esta es la salida para que no aceptes la oferta del diablo. De ti depende si te vas de aquel lado o te vas de este lado. Ahí Dios no interviene, tu decisión es tuya. Tú tomas la decisión de qué lado te vas. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Dice el texto. Jesucristo fue impulsado, fue movido por el Espíritu Santo a irse a uno de los lugares más devastados, más remotos y más peligrosos y solitarios del mundo. Tanto así que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, allí estaba Jesús en el desierto con las fieras del campo. Esos eran todos sus compañeros. Jesús fue llevado a un desierto. Moisés tuvo en su vida un desierto, 40 años en el desierto. José tuvo también un desierto. Job tuvo un desierto. Elías tuvo un desierto. Jesús tuvo un desierto. Pablo tuvo un desierto. ¿Por qué tú no habrías de tener un desierto? Todo cristiano que quiere servirle a Dios debe tener un desierto. Y algunos de ustedes no tienen ni la menor idea de qué estoy hablando. Porque nunca han pasado por allí. No saben qué es estar en el desierto. Muy bien. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto, el Espíritu de Dios te lleva para que Dios trate contigo a solas. Ahí no vas a tener ni al esposo, ni a la esposa, ni a papá, ni a mamá, ni al pastor, ni a un amigo, ni a nadie. No puedes levantar el teléfono para consultar con nadie. En el desierto la relación es a solas entre tú y Dios. No más. Entre tú y Dios. Esta semana me fui a visitar a los hermanos Martínez. Y cuando regresé decidí hacer algo que no hago. Marta no estaba en casa, estaba en una situación en San Diego. Yo venía solo en mi auto. Entonces me vine por la carretera 138. Me metí a la carretera número 2. Subí esas montañas lo más despacio que pude. Pero todas esas 2 horas allí fueron estrictamente a solas con Dios. Lidiando con el Señor, hablando con el Señor, peleando conmigo mismo, peleando con el diablo, lidiando a solas con Dios. Qué sabroso es estar a solas con el Señor. Algunos de ustedes no saben qué es eso. Son tan codependientes unos de otros que no pueden soltarse para estar con el Señor. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo para que aprendiera a estar por 40 días y 40 noches a solas con su Padre y a la vez a solas con Satanás.
Ambas cosas nos pasan. Ambas cosas nos pasan. Entonces repito, tú debes tener un desierto. En ese desierto Dios te lleva para tratar contigo. Y Dios te fortalece para prepararte para tu ministerio. Los judíos tenían un dicho muy antiguo, por cierto. Decían ellos, el santo, hablando de Dios, y agregan bendito sea su nombre, no eleva a un hombre a un puesto de servicio y dignidad hasta después de probarlo y analizarlo. Si resiste la tentación y pasa la prueba, entonces Dios lo eleva al servicio. ¿Entienden por qué tanta gente se mete en el servicio del Señor y fracasa? Porque Dios no los puso allí, porque Dios no los ha probado, porque Dios no los ha llevado al desierto. El cristiano tiene que ir al desierto. Y en el Salmo 23 David dice, aún cuando yo pase por el valle desértico, más oscuro y peligroso, con olor a muerte, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado de pastor me protegen y me confortan. Qué tremenda experiencia. Y esto es lo que usted puede saber en el desierto. No importa lo horrible que sea la situación que yo estoy viviendo, el problema que estoy teniendo, la crisis que me está pasando, yo sé con toda seguridad, con absoluta seguridad, que el Señor está a mi lado. Puedo sentir el aliento de su boca, puedo sentir su respiración sobre mi vida. Tienes que aprender esto. El desierto es el sitio donde Dios trata con tu vida. Ahí Dios te forja, te moldea, pone el fuego de la prueba sobre tu vida y te comienza a transformar de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. El desierto es algo así como el yunque del herrero, donde Dios con el martillo de la prueba y de la tentación te va forjando en una herramienta útil para el Señor. El desierto es el taller del alfarero, donde el barro es golpeado, amasado, formado y horneado a temperaturas enormes hasta darle la forma que Dios quiere y convertirlo en un utensilio útil para el Señor. Entiende estas cosas. Dios está tratando contigo. Si tú quieres servirle a Dios, debes servirle al Señor, pero no puedes escaparte del desierto. Acepta, Señor, lo que estoy pasando es parte del desierto en mi vida. Lo que me está ocurriendo es parte del desierto en mi vida. No es culpa de fulano, ni es culpa de fulana, no es por esto ni por aquello. No empieces a buscar culpables. El único que tiene la responsabilidad directa de lo que te está pasando en tu vida es Dios, que te está tratando. Te está moldeando, te está haciendo humilde, te está enseñando a ponerte bajo sujeción. Te guste o no te guste, Dios está tratando así. Ayer tuvimos el privilegio de ir a la inauguración del nuevo edificio de Alberto Motesi. Encontramos allí algunas personas de hace muchos años que conocemos como pastores, más de 40 años. Vimos a otros recientes de otros años y demás. Pero había allí una persona que Dios usó para moldear mi vida. Yo pudiera decir, a esta persona ni la vuelvo a ver, ni le hablo, ni la saludo, allá ella con su vida y yo con la mía de este otro lado. De todas maneras, aquí hay mucha gente, me pierdo. Pero lo primero que yo hice fue ir a buscarla, saludarla, abrazarla, besarla y darle gracias, porque fue instrumento de Dios para moldear mi vida, y no de manera buena. Tienes que creerlo, así es como trabaja Dios. Yo no sé cómo salió la otra persona, no me importa cómo salió, yo salí en paz. De eso se trata. Por lo general, si tú quieres servirle a Dios, entiéndelo, no te puedes escapar del desierto. Pero al desierto vas a solas. No tomes de la mano a nadie, no te refugies en nadie.
Te lo digo bien claro, no levantes el teléfono, no vayas a buscar a fulano o a fulana, no hagas eso. No busques en personas el auxilio, la sabiduría, el consejo que otros tienen. Aprende a lidiar tu vida a solas con Dios. Esto es lo que te estoy diciendo, es a solas con Dios. No eres tú y otros. Aquí eres tú solito en el desierto, igual que Jesús. Las estrategias del diablo, cuando estás en el desierto, son repetitivas. Voy a explicarte por qué. Ya aprendimos en los mensajes pasados que el diablo es muy poderoso, sumamente poderoso, pero el diablo no es todopoderoso. Esta es la gran diferencia. Él tiene mucho poder, tiene más poder que el tuyo. Por eso te puede revolcar y tentarte tan fácilmente. Pero Él no es más poderoso que Dios. Y cuando tú vas al desierto, el primero que se acerca allí entre las piedras del desierto es Satanás. Pero no te olvides que el que te llevó al desierto fue el Espíritu Santo y no te va a dejar solo. No estás solo allí. Y Dios es todopoderoso. Por otro lado, el diablo es muy inteligente, pero el diablo no tiene poder creativo. El diablo no puede decir, hágase esta planta y sale una planta. Él no puede hacer eso, eso solo Dios lo tiene. Satanás no tiene poder creativo. El diablo conserva una inteligencia enorme porque él fue un ángel que vivió al lado de Dios, fue un querubín protector, todopoderoso, lleno de hermosura, lleno de sabiduría, hasta que se encontró maldad en él. Ya eso lo estudiamos acá. Usted lo recuerda. Pero él no tiene poder para crear. No puede crear nada. A pesar de conservar tanta inteligencia, porque esos poderes le fueron dados por Dios antes de ser malo, todo lo que hoy hace en tu contra es repetitivo. Tú lo puedes ver. Pues ya esto me lo hizo antes. Esto ya me lo hizo antes. Esto ya me lo hizo antes. Porque Él no es creador. Él no puede formar de la nada ninguna cosa. Entonces siempre te va a atacar de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera. Se va a aprovechar de tus debilidades, de tu carne, de esa parte de tu vida que tú no le has rendido al Señor. Y allí te va a tener atravesado como un dardo día y noche, día y noche, día y noche. ¿No es verdad que la mayoría de nosotros todos los días confesamos los mismos pecados? Por eso mismo, pues Satanás sabe dónde están nuestras debilidades. Por otro lado, ya lo hemos estudiado acá, el diablo por naturaleza es mentiroso. Muéstrame a una persona mentirosa y yo te muestro a un hijo de Satanás. No, pero si yo me convertí, no, Señor, por sus frutos los conoceréis. Si vives en la mentira, si hablas mentiras, si eres mentiroso, tú no eres un hijo de Dios. Esto es fuerte decirlo, pero la Biblia lo enseña. Vosotros, dice Jesús, sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo esas hacéis. Y la mayor obra de Satanás es la mentira. Él es padre de mentira. Todo lo que hace es mentira. El diablo no puede decir la verdad. No hay manera de que él diga la verdad. ¿Por qué razón? Porque si el diablo dice la verdad, estaría hablando la palabra de Dios y estaría predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad y la palabra es la verdad. Por eso él no puede decir la verdad. Entonces, cuando el diablo dice una verdad, puedes estar seguro que es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Por eso, hermanos, no existen lo que llamamos mentiras piadosas o las mentiras blancas. No, lo que le dije fue una mentirita blanca para
No, eso no existe. Mentiras blancas no existen. Todas las mentiras son oscuras, son de tinieblas. No voy a decir negro porque ya esa palabra no se puede usar tampoco. Son oscuras, son de tinieblas. Todas las mentiras son tinieblas. Todas, todas, todas. Ahora, otra cosa. No te olvides de esta frase que te enseñé recién llegado acá hace 18 años. La mentira siempre cabalga sobre los lomos de la verdad. Satanás no es tan tonto para ponerte una mentira así, te voy a mentir. No, no, no. Te plantea una verdad y pone a caballo a la mentira encima de esa verdad, de tal manera que tú ves el caballo y no ves la mentira. Él es muy astuto, eso lo sabe hacer bien. Ahora, todas las mentiras del diablo giran alrededor de 27 maneras de mentir que son muy comunes al ser humano. La Biblia lo llama metodías del diablo, métodos de Satanás. Y el diablo tiene solo 27 métodos de mentir, no tiene más que eso. ¿Ves qué limitado que está? Si tú los conoces todos, inmediatamente captas que Satanás está hablando allí. Pregunta: ¿cómo es que nos ataca el diablo? Si el diablo te ataca a ti, me ataca a mí, nos ataca a nosotros, ¿cómo es que nos ataca? ¿Cómo yo puedo percibir, cómo yo puedo saber que el diablo me está atacando? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, además del orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Te voy a leer esta porción otra vez. Este es uno de esos versos de la Biblia que tú tienes que tener en tu mente. Yo te ruego, apréndetelo en la versión en que sea, pero apréndetelo de memoria, porque de esa manera vas a identificar muy fácilmente cada vez que Satanás te ataca. Vuelvo. El mundo solo, mira esa palabra, solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Te expliqué hace un par de semanas que el diablo ha organizado el mundo de tal manera que tú seas atraído siempre, siempre, siempre por un intenso deseo inacabable, insaciable de tener placer físico. Todo el mundo hoy día se mueve así. Todo el mundo hoy día se mueve así. Ese placer físico se basa básicamente en estas cosas. Comida. ¿A quién no le gusta comer? A todos nos gusta comer y nos gusta comer bien. Una comida bien preparada, bien sabrosa, es muy bueno. Pero la mayoría de nosotros exageramos la comida. Porque hay un cierto placer interior allí que nos gusta tener. Y acuérdese, todo ser humano se enferma por la boca, por lo que dice y por lo que come. Todas las enfermedades vienen por allí. La otra cosa que el diablo te pone es el ocio, la pereza. Ay, qué pereza, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Y con esa pereza te sientas 2, 3 horas frente al televisor. Tú sabes que tienes que estudiar la Biblia, pero la dejas allí llenándose de polvo hasta el siguiente domingo. Otra manera como el diablo te trabaja en tu placer físico es en el sueño. Todo ser humano necesita, un ser humano común y corriente como nosotros, básicamente 8 horas diarias de sueño, básicamente. Algunos pueden hacerlo con 5 horas porque se acostumbran.
Llegada a cierta edad necesitas 9 horas. Pero cuando duermes 10 y 12 horas diarias y te levantas con sueño, es que el diablo te tiene muy bien enganchado. Así que cuando te despiertes, dile lo que Jesús le dijo a Pedro: quítate, Satanás, que tengo que trabajar, tengo mucho que hacer. Pero la manera como Satanás más cautiva a los seres humanos es con el sexo, placer físico. Sexo en todas sus formas, en todas sus perversiones y en toda su lascivia. Mira, Estados Unidos es un país que aún a nivel de gobierno se mueve ya por el sexo. Un día antes de que murieran o mataran a estos muchachos homosexuales allí en Orlando, asesinaron a una muchacha aquí en Estados Unidos por ser cristiana. El que la mató le dijo: te mato porque tú me tienes podrido ya con tu Biblia en la mano. Y la mató. ¿En cuáles periódicos salió? ¿Cuánto se lamentó el gobierno? Nada. Pero al día siguiente matan a estos muchachos homosexuales y el mundo entero se pone de rodillas a lamentar esa muerte. Tan dolorosa es esta como fue aquella. No nos alegramos de ninguna. ¿Por qué duele la muerte de aquellos? Porque tienen una proyección sexual diferente a la de nosotros, pero una proyección sexual que promueve el gobierno de este país. Sexo es el lenguaje que todo el mundo habla en la calle. Hable con sus hijas adolescentes. ¿Qué le dicen las muchachas en la escuela? Mira, ¿tú eres virgen? Sí, me estoy cuidando. ¡Ay, qué tonta que sos! Si todas lo hacen. Y ahí va tu hijita a jugar de tonta. Y tú lo permites, y tú lo toleras, y tú lo promueves. Sexo es uno de los grandes atractivos que Satanás tiene sobre los seres humanos. Por otro lado, en segundo lugar, otra manera como el diablo te tienta es el deseo de tener todo lo que ves, todo lo que otros tienen y todo lo que otros hacen. Hermano, ¿eso no es envidia? ¿Eso no es codicia? Mira los anuncios. Viene un tipo entrando a su casa, se abre el garaje en un carro nuevo. Y los vecinos allí medio viendo entre la puerta. ¿Viste? ¿Viste lo que compró el vecino? Un Volvo tal y tal y tal. Y nosotros con esto. Y el sábado entrante nomás están libres, corren al dealer a comprarse un Volvo aunque no lo puedan pagar. Ese es el estilo de nosotros. Ese es el estilo americano y ese es el diablo. Mira, cuando a casa llega el correo y llegan ese montón de catálogos de todas estas cosas que te quieren vender, yo le digo: Marta, llegaron las Biblias del diablo, tíralas a la basura. Porque todos caemos en la trampa de ver los catálogos con ojos abiertos, a ver qué tiene que yo no tengo, qué puedo comprar que yo no había comprado. Los deseos de la vista. Es que hay que entenderlo, hay que identificarlo, ahí está hecho. Y finalmente, dice la tercera cosa, el Satanás quiere hacerte sentir bien con la fama, el poder, las posesiones, el renombre y la autoridad no ganada. Repito, él quiere que tú seas famoso a la manera del mundo. Él quiere que tú tengas poder a la manera del mundo, que tengas muchas posesiones a la manera del mundo, que tengas renombre a la manera del mundo y que uses autoridad que nunca te has ganado. Estas son las 3 avenidas por las que el diablo ataca. Ahora, el diablo dice: esa es mi cosmetología. Así dice en griego. ¿A dónde vas? A la cosmetóloga. ¿Para qué? Para que te ponga una cara nueva.
Ese es todo el cuento. Para que detrás de lo que tienes te disimule lo que no es tuyo y pretenda ser lo que tú no eres. Pero la Biblia dice que el diablo ha ordenado el mundo y le ha puesto al mundo una cara nueva en la que nosotros caemos en la trampa continuamente. Dice, él es el príncipe de este mundo. Él le dice a Jesús, yo te daré todo esto porque a mí me ha sido dada esa autoridad. El diablo tiene autoridad en el mundo. El diablo es el Dios de este siglo. Él tiene mucho control aquí abajo. Aprende a ver al diablo en las cosas. Aprende a verlo. Hace unos días leí algo que me gustó. No compres una cartera o una bolsa de $300 para llevar 10 miserables dólares allí adentro. Cómprate una de $10 y lleva $300. No es cierto. No es verdad. Seamos astutos. Seamos astutos. El diablo siempre va a usar las mismas 3 avenidas para atacarte. Los deseos de tu carne, el placer físico, los deseos de tus ojos y la fama y la vanagloria de tener posesiones y cosas que no te pertenecen porque Dios no te las ha dado. Aprende a vivir, como decía Pablo, contento con cualquier cosa que tú tengas. He aprendido a vivir en la pobreza o en la riqueza. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la enseñanza del Señor. De esa manera el diablo atacó a Eva. Eva vio que el fruto era bueno para comer. Era agradable a la vista. Y además era bueno para tener sabiduría. De la misma manera el diablo te va a atacar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Marta y yo vivimos una época de desierto, literalmente, donde Dios nos estuvo en el desierto por 10 años sin recibir un centavo de salario. 10 años sin salario. Marta no se compró ni un par de medias en esos 10 años. No nos compramos ni un par de zapatos en esos 10 años. ¿Fuimos menos? ¿Fuimos peor? Vean cómo Dios nos guardó y nos cuidó, que no fuimos en 10 años ni una vez al médico. Ese es Dios. Y había una hermana de la iglesia, ustedes la conocen, a Meidi Viana, la brasileña, que Meidi creía, estaba segura que Marta y yo éramos ricos, muy ricos. Y no teníamos por 10 años salario. Un día llegó a casa, de sorpresa, esas visitas que hacemos los latinos, de sorpresa. Ay, Marta, vengo a comer con ustedes. Y ahí estaba su esposo, Tino, y sus hijos. Y Marta me dice, ¿qué hago? No tengo absolutamente nada que ofrecerlos, excepto una olla de frijoles que acabamos de cocinar. Es todo lo que había en la mesa. Le dice, Meidi, lo siento mucho. Lo único que te puedo ofrecer son frijoles. No te preocupes, Marta, comemos frijoles. Cuando murió su esposo hace un par de años atrás, le dijimos, Meidi, queremos ir a verte. Sabíamos que había mucha gente en su casa. ¿Qué te llevamos de comida? ¿Qué quieres? Tráiganme una olla de frijoles. La bendición de lo que nosotros habíamos compartido con ella estaba guardada en su corazón y no la soberbia de quiero tener mucho y aprovecharme de mucho. Aprendamos a ser humildes dando gracias a Dios con lo que tenemos. Él nos tiene así, por Él estamos así y por Él seguiremos así. Cuando lleguemos al cielo la canción va a ser otra, va a ser otra. Ahora, ¿dónde es que Satanás te tienta tanto? Él va a usar la parte más débil de tu vida. ¿Sabes cuál es la parte más débil de tu vida? Tu mente.
no es la más fuerte, es la más débil de tu vida. Él tentó a Jesús en un momento de intensa debilidad. Se aprovechó de que Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer. ¿Estaría débil? ¿Estaría débil Jesús? Claro que sí, claro que sí. Su mente, me imagino yo, que miraba comida por todo lado. Y de esto vamos a hablar el domingo entrante, pero te lo anticipo ahora. Satanás se queda viendo a Jesús y dice: este pobre muerto de hambre ya va a caer de debilidad. Las rocas en el desierto donde estaba Cristo eran de piedra caliza, de forma redondita, pequeñitas, parecían bollitos de pan. Y Jesús ve esas rocas, y seguramente no ve rocas, ve bollitos de pan tirados en el suelo por todo lado. Y el diablo le dice: con que tú dices que eres el Hijo de Dios. Bueno, usa tu poder, convierte esas piedritas que parecen panes en panes reales. ¿Sería o no sería tentación para Jesús? Créame que si yo hubiera estado en el desierto y tengo el poder de Jesús, yo sí convierto las piedras en pan. ¿Caigo en una trampa? Pero el diablo se aprovechó de la debilidad mental de Jesucristo en ese momento. Él se va a aprovechar de tus pensamientos y de tus deseos más íntimos cuando viene a tu vida. Lo que más anhela, lo que más quieres, Él lo va a aprovechar y te va a meter en esas trampas. Ahora, la tentación del diablo es a veces tan intensa que te puede pasar lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero luchaba mucho con la tentación. Y un día agarró su tintero donde estaba escribiendo. Acuérdate que antes no había computadora ni se escribía con bolígrafo, con tinta. Y agarró su tintero y lo tiró contra la pared. Y todavía existe el cuartito ese con la mancha de tinta en la pared en Alemania. Y le dijeron: ¿por qué hiciste eso, Martín Lutero? Un momento de rabia, de ira. No, dice: vi al diablo literalmente tentándome y me lo quise bajar con el tintero. Un error, desde luego. Pero lo que te quiero decir, no te asustes si un día ves al diablo en tus tentaciones. No te asustes. Él va a hacer cualquier cosa para mostrarte que está allí. El diablo encuentra un aliado muy íntimo en nuestros pensamientos. Nuestra mente puede aliarse con el diablo muy íntimamente. Y mira Romanos lo que dice, Romanos 12:2. Debemos dejar a Dios que nos transforme. ¿En qué? En personas nuevas. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Lo ves? No dice la Escritura: ponte a orar mucho, ponte a leer la Biblia mucho, ven a los cultos todos los domingos, da tus diezmos, da tus ofrendas, quiere mucho a tus hermanos. Todo eso es parte del paquete cristiano. Pero si tú luchas contra la tentación, cambia tu manera de pensar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cambia tu manera de pensar. Ahora, ¿cuál manera nueva de pensar adquiero? Pues la de Dios. ¿Y cuál es la manera de pensar Dios? Allí está escrito en tu Biblia. Toda la Biblia es la manera de pensar Dios. Piensa como Dios leyendo tu Biblia, estudiando tu Biblia, oyendo la palabra, viviendo la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra. Ahí está. Ese es el gran secreto. No pierdas tiempo haciendo lo que no produce nada. Pierde tiempo en la palabra de Dios, porque no es tiempo perdido. Ahí cambia tu manera de pensar. Hazlo de esa forma y vas a ver la diferencia grande. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él no derrotó de manera definitiva al diablo. Si no fue que el diablo lo tentó, Cristo venció y ya. Se sacudió las manos Jesús, dijo: ahora sí, con esto empiezo mi ministerio y voy muy tranquilo. No, dice, el diablo lo dejó esperando otro tiempo oportuno. Y lo mismo va a hacer contigo. No creas que ya terminaste la batalla y te vas para casa feliz de la vida. Acabo de derrotar al diablo. ¿Te acuerdas de Pedro?
¿quién dice la gente que soy yo? Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni un rabino judío, ningún erudito judío, ningún doctor judío hubiera dicho esa frase nunca. Y la dijo un pescador, sin letras y del vulgo, chusma. Y viene Jesús y le dice, Pedro, qué hombre más dichoso eres tú. Esto que acabas de decir no salió de tu mente, no salió de tu corazón, no son tus propias observaciones, es una revelación directa de mi Padre que está en los cielos. Pedro, acabas de descender del cielo. A propósito, dice Jesús, yo tengo que ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los sacerdotes y de los escribas y de las autoridades, y tengo que morir y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro se vuelve y dice, no, Señor, no, que de ninguna manera te acontezca esto. Y Cristo se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se da cuenta? Acabo de estar en la presencia de Dios y 5 minutos después está tomado por Satanás. Cuídate mucho, que entre más subas, más dolorosa es la caída. Más dura es la caída. Por eso Jesús tuvo muchos encuentros con el diablo, este que te acabo de narrar. En el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Hasta sudaba gotas de sangre en su lucha con el diablo. Señor, yo sé que tengo que morir en la cruz del Calvario. Yo sé que tengo que pagar por todos los pecados de la humanidad. Pero si es posible, Señor, que esta copa se haga a un lado, por favor, hazlo. Yo no la quiero vivir. Satanás lo estaba tentando fuertemente. Estaba jugando con la mente de Jesús. Hasta que venció Jesús, no se haga como yo, como mi carne quiere, sino como tú dices, según tu voluntad. Esa es nuestra lucha diaria, igual que Jesús. Jesús dijo, secreto para ganar esta batalla: velad y orad. Velad y orad. Esta semana, cuando uno está solo, oye ruidos y oye cosas, ¿no es cierto? Y no es que el chamuco te está asustando ni nada, ¿no? La mente funciona así. Y Marta estaba en San Diego, yo estaba durmiendo solo, cuando oigo la puerta del cuarto que pa, pa, pa. Y dije yo, alguien se metió. ¿Qué hago? Entonces abrí mis ojos y me puse a ver directamente hacia la puerta. Dije, en el momento en que alguien se meta aquí, yo sé por dónde salto, por dónde me muero. Me acordé que había dejado en mi oficina un abanico encendido y el abanico era el que movía la puerta y me la golpeaba. Pero estuve cerca de 10 minutos con mis ojos abiertos, esperando a ver a que apareciera el que se había metido. Velad, poned atención, no se duerman, quédense despiertos, vigilen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El diablo sabe, en el momento en que te descuidas, él dice, mío. Y tú vas a hacer como el ratoncito, suélteme, señor gato, no me coma. Pero ya te tiene en sus fauces. No te va a soltar. No te va a soltar. Así que entendamos cómo el diablo trabaja. Tú eres un soldado cristiano, eso lo averiguamos si lo estudiamos hace varios días. Tú eres un soldado cristiano. Nadie te pidió permiso para hacerte soldado cristiano. En el momento en que te convertiste, Dios te hizo soldado. Estás en el ejército de Dios. Bueno, déjame decirte, como soldado cristiano, tú nunca tienes licencia. No tienes licencia. No tienes vacaciones. No tienes permisos especiales. Los soldados comunes y corrientes sí, les dan licencia, les dan vacaciones y hasta les dan permisos especiales.
Mire, mi papá está muy grave, señor sargento, está en el hospital, aparentemente él va a morir. Ok, llena estos papeles y tienes 10 días de licencia, puedes irte a tu casa. El soldado cristiano no tiene licencia, no tiene permisos especiales. El soldado cristiano no tiene vacaciones. Una vez que te pusiste la armadura de Dios, caminas todos los días con la armadura de Dios. ¿Qué va a decir el diablo? Mira ese tonto, con sandalias, con un cinturón, con una coraza, con casco, con un escudo y con espada. Ya estamos en pleno siglo XX, ¿de qué anda vestido? No importa lo que el diablo diga, tú caminas todos los días con la armadura de Dios puesta. No tienes permiso para dejar de ser soldado. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos al punto. Algunos piensan que uno pelea una batalla con el diablo, y a mí me ha pasado varias veces. Peleamos una batalla con el diablo y que he ganado esa batalla. Entonces ahora voy, gané la batalla y reenchufo mi batería espiritual en el Espíritu Santo para que se cargue otra vez, porque la descargué en la pelea. No trabaja así. No se te descarga la batería espiritual nunca. No puedes permitirte eso. ¿Por qué razón? Porque mientras estás cargando tu batería, estás débil. No tienes nada. ¿De qué sirve tu celular sin batería? De nada. Puedes tener el mejor modelo del mundo que sin batería no te sirve de nada. Cuando tú no estás cargado por el poder del Espíritu Santo, no sirves de nada para Dios, pero sirves de mucho para Satanás. Ahí te tiene agarrado, ahí te tiene controlado. Muy bien. Dice la Escritura, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Uno diría, ¿y cuándo fue la siguiente oportunidad? ¿Cuánto tiempo pasó en que Cristo salió del desierto, ganó esa batalla contra Satanás y luego fue vuelto a tentar? Iba a decir vuelto a tentar por el diablo. ¿Cuándo? Déjame decirte, por experiencia personal te lo digo, Satanás es, y duele decir esto, mejor trabajador que tú y yo. Satanás no pierde tiempo. Satanás no descansa. Satanás no tiene vacaciones. Satanás no se jubila. Alguien me preguntó, ¿y Pastor Muñoz cuándo se va a jubilar? Entonces ya te ven como un viejillo de 76 años y pareciera que hay gente ahí atrás que quiere tomar tu posición. Pastor, ¿cuándo se va a jubilar? No me dijo viejo, pero me estaba diciendo viejo. ¿Y sabe la contestación mía? El día que el diablo se jubile, yo me jubilo. Para el siervo de Dios no hay descanso. Para ti no hay descanso. Y el diablo tampoco descansa, es un gran trabajador. Malo, pero es trabajador. El diablo es un gran trabajador. Entonces, él no va a perder tiempo. Él te va a tentar cuando puede. Cuando tú le abras el campo. Él te va a tentar como pueda. Cuando tú le des la oportunidad. Y él va a tentar a quien puede. El diablo no descansa. Acuérdate de eso. Si el diablo no descansa, tú no tienes permiso de descansar. No tienes chance de descansar. ¿Ok? Así que yo no creo que pasó mucho tiempo sin que el diablo volviera la carga sobre Jesucristo. Y por eso te comparto este texto. Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, escucha qué belleza esto, comprende nuestras debilidades.
comprende nuestras debilidades. Y agrega, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hay varias cosas que tienen que quedarnos claras con este texto. En primer lugar, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Sabes cómo se traduce esto en latín? Se dice sumus pontificex. ¿Y sabes a quién llama la Iglesia Católica sumo pontífice? Al Papa. ¿Sabes a quién llama la Biblia sumo pontífice? A Jesucristo. Así que el Papa está usurpando un título que a él no le corresponde. Ese es un título de Jesucristo. ¿Estamos claros en esto? Estoy hablándote con la Biblia nada más. Muy bien. Jesús es nuestro sumo sacerdote, el puente máximo entre Dios y los hombres. No hay otro Dios y otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. Él es el único mediador. Muy bien, claros. Si Jesucristo no fuera nuestro mediador, tendría que morir muchas veces. Pero la Biblia dice, murió una sola vez y para siempre. Si Cristo no pudiera perdonar tus pecados, habría que matarlo todos los días. Pero una sola vez que murió fue suficiente para el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Hasta ahí estamos muy claros. Ahora, Jesucristo como sumo sacerdote ya entró en el cielo. Y en el cielo Él tiene un oficio bellísimo, precioso. A mí me encanta. Porque Jesús está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Imagínate qué hermoso. Tú andas mal, estás caído y viene la tentación, Satanás te está revolcando y Jesús todavía está creyendo que Dios puede hacer algo en tu vida. Aférrate de eso. Sostente en esa verdad. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Por qué Él puede comprender todas tus luchas, todas tus tentaciones, todas tus caídas? ¿Por qué las puede entender? Porque Él pasó por todo eso también. Él fue tentado en todo igual que nosotros. En todo igual que nosotros. ¿Fue Cristo tentado a ponerse en el bolsillo algo que no era de Él? Sí. ¿Fue Cristo tentado a ver de mala manera a una mujer con deseos pecaminosos? Sí. Cristo fue tentado a mentir, Cristo fue tentado a robar, Cristo fue tentado a todo, igual que nosotros, excepto que Él nunca pecó. Esa es nuestra gran diferencia con Él. Por eso Él puede ir al Padre e interceder por nosotros. Por eso pudo morir por nosotros. Porque no tuvo que llevar sus pecados a la cruz del Calvario, pero llevó tus pecados a la cruz del Calvario y llevó los míos. Esta es la gran diferencia de Jesucristo y nosotros. Muy bien. El diablo buscó a Jesucristo por uno y por otro lado. Lo intentó por todo lado, pero no pudo. Muy bien. Ahora vamos al punto. Jesús vino a la tierra con todas las debilidades de un ser humano. No te imagines a un Cristo superpoderoso. Cristo no vino con capa como Superman o como Captain America. Él no vino así. No era un superhéroe. Cristo era un superhumano. Eso es todo. Que nunca pecó. Pero débil como todos los humanos. Con hambre como todos los humanos. Con tentaciones como todos los humanos. Iba al baño como todos los humanos. Con sueño como todos los humanos. Era semejante a nosotros en todo. En todo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las vivió. Él sabe. Cuando tú le estás diciendo, Señor, estoy sufriendo por este y este problema, Él te dice, no te preocupes, hijito, no me cuentes el problema, ya yo lo viví también, yo sé cómo se puede vencer en esa situación, confía en mí. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
Qué belleza, ¿no es cierto? Confiadamente. Hace muchos años estábamos organizando un congreso latinoamericano de evangelización ahí en la ciudad de Anaheim. Yo era el secretario de ese congreso y estábamos en reunión, toda la junta directiva, venía gente de Billy Graham, gente de todas partes en ese momento ahí en la reunión del congreso. Estaban mis hijos muy pequeñitos y entró Juan Pablo a la oficina donde estábamos y me dice: papi, tengo que hablar contigo. Y yo paré todo lo que estábamos haciendo, detuve toda la reunión y me arrodillé y escuché a Juan Pablo lo que me tenía que decir. Nada del otro mundo, cosas de niños, pero yo escuché a Juan Pablo. ¿Por qué razón? Porque él entró confiadamente donde estaba su papá, sabiendo que su papá sí lo iba a escuchar. Yo he escuchado a algunos de ustedes que dicen a sus hijos: hazte a un lado, estoy muy ocupada, no me molestes ahora. ¿Dios te diría eso? Tú llegarías al trono de la gracia: Señor del cielo, tengo una crisis, tengo un problema, me estoy deshaciendo, tengo una lucha enorme, tengo una situación que no puedo resolver. Y Dios te dice: hazte a un lado, ahorita no puedo. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque allí, en el trono de Dios, dice la Escritura, vas a recibir misericordia, perdón, gracia divina y ayuda cuando más la necesitas. Cuando más la necesitas. Cuando más la necesitas. No es como para caer de rodillas aquí ahora y decirle: Señor, yo la necesito ya. Yo la necesito ya, Señor. Ven a mi corazón, cambia mi vida, transfórmame. Hazme un hombre semejante a Jesucristo. La necesitamos todos los días. Porque así funciona la gracia del Señor. Bueno, tengamos en cuenta esto. Ya nos vamos al parque. Dice la Escritura en Lucas 22. Luego, acompañado de sus discípulos, escucha esto, acompañado de sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre, imagínate esto, la costumbre de Jesús, el hábito de Jesús, la manera de Jesús de resolver sus problemas diarios, como de costumbre. Qué belleza. Se fue al monte de los olivos. ¿A qué? ¿A comer aceitunas? ¿A ver el paisaje desde arriba? ¿A ver qué linda se miraba la ciudad de Jerusalén? ¿A tener un picnic con sus discípulos? ¿A qué se fue? Se fue a orar. Y mientras él oraba, sus discípulos se durmieron. Y él regresa y los despierta y les dice: óiganme, ¿ustedes no pueden orar ni tan siquiera una hora? ¿Ni tan siquiera una hora? Si Jesús viniera a esta iglesia ahora, ¿qué nos diría? Señores, aquí hay oración los sábados a las 8 de la mañana. Ustedes no pueden levantarse un sábado en la mañana y orar tan siquiera una hora. Y todavía sí quieren que los bendiga. ¿Qué bendición les voy a dar si no son capaces de doblar sus rodillas? Piénsalo. Madruga el próximo sábado. Ay, pastor, pero yo trabajo toda la semana. Yo también. Yo no estoy de vago en mi casa. Hay días que yo trabajo 16 horas consecutivas. Para escribir este mensaje hice una investigación donde escribí 28 páginas completas para decirte lo que te estoy diciendo ahora en una hora. ¿Tú crees que esas 28 páginas salen en un ratito? ¿Que las copié, copiar y pegar nada más? Todos trabajamos, todos nos cansamos, todos tenemos luchas. Ah, pero usted es el pastor y a usted le pagan por eso. Bueno, esa es una parte que yo no puedo decirte que no.
pero tú eres tan hijo de Dios como soy yo hijo de Dios igual. Y el deber es igual para todos. Esto no cambia. Entonces dice el Señor, les dijo, oren, 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 para que no cedan a la tentación. Al doctor Billy Graham alguien le preguntó, doctor Graham, ¿qué hace usted antes de una campaña? Orar. Y después de orar, ¿qué hace? Orar. Y después de haber vuelto a orar, ¿qué hace? Orar. Y cuando está predicando, ¿qué actitud tiene? Orando. Y cuando termina, ¿qué hace? Sigue orando. Orar es el único mandamiento de la Biblia que usted hace 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es el mandamiento o el versículo más largo de toda la Biblia. Orad sin cesar. Aprenda a mantenerse en oración continua, porque es la única forma en que Satanás no juegue con su mente y no lo tiente. El domingo vamos a hablar acerca de cómo Satanás quiso jugar con Jesucristo y lo tentó 3 veces en el desierto para que vea cómo se puede vencer una tentación. Que Dios nos dé la gracia, disfrutemos el picnic, vayamos todos juntos y amémonos como tenemos que amarnos delante del Señor. Amén.